Perfecto, ¿listo? Buenos días, les habla Héctor Andrés Niño Chavarro, docente de Matemáticas y Física del Colegio Nelson Mandela y estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. El día de hoy nos acompaña el docente Nixon Córdoba. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? De entrada, pues agradezco su disposición para participar en esta entrevista, cuyo propósito es conocer su experiencia frente a las dinámicas y políticas públicas y al ejercicio docente que pues ha tenido a lo largo de su experiencia como docente. Inicialmente pues nos gustaría que nos hablara sobre cuál ha sido su experiencia y su trayectoria como docente. A grosso modo, inicio en la educación en mi tierra hacia la costa atlántica en el Cesar como docente de física. Llego a la ciudad de Bogotá en el año 2003 y acá me logro vincular con el distrito. Allá trabajaba en colegios privados. Trabajo los primeros años de mi vida enseñando física solamente. Llego a esta institución y vengo trabajando desde el 2016 en el área de matemáticas, todas las matemáticas, grado sexto, octavo, noveno, undécimo, es lo que vengo trabajando. Gracias, Nixon. Desde su experiencia como docente de matemáticas y física, ¿cuáles considera que actualmente son los principales problemas que enfrenta la educación pública en Colombia? Los principales problemas, yo considero que es difícil enseñar cuando el estudiante muestra una resistencia frente al aprendizaje. Es decir, muchas veces no le encuentra, en este momento que tenemos tanta parte a nivel de internet, tanto conocimiento, las sillas y todo esto, el estudiante considera que hay cosas que no debe aprender porque si tiene la necesidad en un momento determinado, va y lo busca allá. Y es contra lo que hay que pelear en este momento. Antes se peleaba contra la matemática coco para estudiantes, pero en este momento se pelea es contra que la matemática ya no es tan difícil porque cualquier IA lo resuelve, pero no hay procesos de pensamiento en el estudiante, solamente se aprende a hacer un prompt que le ayude a resolver las situaciones. Bien, y digamos que esas problemáticas pensadas específicamente en nuestra institución, ¿qué problemáticas se pueden identificar actualmente que afecten con mayor frecuencia los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues tanto de la matemática como de la física? La primera y fundamental, el uso y el abuso en cuanto al celular. Eso creo que todos los docentes acá tenemos siempre uno o dos estudiantes que están en clase y por debajo están mirando el celular. Esa adicción, esa nomofobia, o sea, la adicción a todo lo que son las tecnologías, pienso que es el principal rival que tenemos en este momento. Lo segundo, como dije hace ratico, es que ya no se ve la necesidad de aprender, sino que como se cuenta con un recurso distinto, el estudiante siempre va a subestimar el ejercicio de atender en una clase. Entonces, para mí eso es una gran dificultad que encuentro acá. Vale. Y en ese orden de ideas, ¿cómo ha visto su merced el cambio del perfil académico y actitudinal de los estudiantes cuando su merced inició, cuando su merced llegó acá a la institución en 2016 y pues actualmente? Bueno, yo tengo ya de carrera 24 años. En estos 24 años los cambios han sido muy grandes. Como todo el mundo, digamos, yo podría dividir que en mi formación antes de pandemia, qué ocurrió y después de que apareció después de la pandemia, qué viene pasando. O sea, antes de pandemia no estaba ese contacto exagerado con todo lo que es el universo virtual. ¿Sí? Antes de eso, pues como le dije hace ratito, teníamos el problema de que la matemática era como la materia aquella que era un coque, que era difícil, que el estudiante entraba con esa prevención de que no podía, de que no era tan fácil trabajar con eso y atender. Entonces, eso lo viví yo siendo docente incluso desde las prácticas de 1999, casi hasta el 2020. Estuve viviendo eso con los estudiantes. Los estudiantes mostraban una resistencia hacia las matemáticas, el aprendizaje, pero desde la dificultad que ofrecía el área. Una vez que entramos a pandemia,
el asunto cambia. Los chicos comienzan a tener mucho contacto con esta parte virtual, incluso con la aparición nuevamente con todo lo que son la IA como tal, la inteligencia artificial, ayudando a resolver todos los problemas. Los estudiantes después de pandemia se acostumbraron a que todo se resuelve utilizando el medio como medio es esa inteligencia artificial, donde de alguna manera todo está dado ahí. Ya el proceso, incluso procesos de investigación, cada vez son más fáciles. Ahora todo es consulta, y si tengo una duda o una pregunta o un interrogante, lo que hago es, ya no me reto mismo a resolverlo, sino que busco a alguien que me solucione el problema, y ahí está precisamente todo este cúmulo de inteligencia artificial que tenemos por todos lados. Bueno, vemos que digamos que las situaciones modernas, la tecnología juega un papel importante en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, y pues finalmente vemos que pueden ser problemáticas, como también pueden ser factores que se pueden ver desde la parte positiva. En ese orden de ideas, ¿qué ventajas o qué limitaciones genera ese uso de la tecnología para los procesos de enseñanza-aprendizaje en un colegio público? Específicamente, pues obviamente de nosotros. Sí, en un colegio público, que es nuestro contexto, si hablamos precisamente del uso de las tecnologías, pero exactamente, aquí tenemos una discusión en el colegio y se ha dado, y es, obviamente, a pesar de que vengo enfatizando de cuál es la principal dificultad que encontramos, que es, para mí es el abuso del celular, el abuso de, bueno, casi todos los estudiantes tienen celular, de alguna manera tienen esa forma de conectarse, y sé que también es un reto para nosotros como docentes, entender que todo ha cambiado y que debemos incluir dentro de nuestras prácticas todo lo que corresponde a todo lo que esté de punta en la parte de inteligencias artificiales, incluso que ahorita no trabajamos con PRON, sino con otras cosas distintas para buscar información. Ahorita se habla sobre bucles. Todo eso, comenzar a entenderlo, entender que de pronto ya el conocimiento no es tan necesario, sino que es saber qué hacer con ese conocimiento. Es un nuevo reto para nosotros como docentes, pero también a los estudiantes también tienen esa misma dificultad. El reto que tendrán ellos es cómo no ser absorbidos y cómo no simplemente quedar a merced de la herramienta y no ser ellos quienes utilicen la herramienta para seguir adelante. Bien, digamos que en nuestro contexto es importante resaltar el uso de la tecnología. Los colegios públicos, hay colegios públicos que manejan la tecnología, hacen uso de la IA, generan unos laboratorios como el colegio en Ciudad Bolívar, que les dan el laboratorio de robótica y demás. En ese orden de ideas, ¿cómo impactan las condiciones de infraestructura, la densidad poblacional, en la implementación de esos enfoques didácticos innovadores alternativos que, pues, digamos que los estudiantes nos están solicitando? Ya no es la misma forma de enseñar de hace 10, 15 años, incluso de hace 5 años, 6 años de la pandemia. Hoy nos exigen otras dinámicas. ¿Cómo impactan esas condiciones socioeconómicas, socioculturales en nuestra institución? En nuestra institución, bueno, tú planteas primero que nada, nosotros tenemos todavía recursos que están algunos muy limitados, televisor y otras cositas con las cuales contamos. En cuanto, bueno, voy a hablar primero de la densidad poblacional. Siempre nos hemos quejado que tenemos un gran número de estudiantes comparado con otras instituciones. A veces tenemos aquí entre 38 y 40 estudiantes, más o menos el promedio del colegio. Algunos cursos, bueno, tenemos algunos cursos de 35, sin embargo, el espacio en algunos salones no da para que estemos cómodamente distribuidos. Sin embargo, también hay una cosa que de pronto no he tocado aquí, y es que ahorita la Secretaría de Educación, en cuanto a las políticas distritales, ha traído personas que tienen la necesidad de inclusión, que se convierten en un nuevo reto. Al interior, al planear una clase, uno tiene que apuntarle a todos. Muchas veces uno termina trabajando con lo tradicional, que incluso podía trabajar yo hace 7, 10 años. Y si me preguntas por el reto de
comenzar a meter las nuevas tecnologías y comenzar a trabajar con todo lo que tenemos a la mano, pues se intenta, se trata. Sin embargo, nuevamente caemos en lo que decía Federico. Una cosa es el uso de la herramienta como ayuda para llegar a un conocimiento o construir un conocimiento, y la otra el uso de la herramienta como un medio para editar procesos de pensamiento que a veces sí se tienen. Entonces, pues como nuevamente lo digo, ese es el reto de nosotros. ¿Cómo hacer para convertir esta herramienta, que no satanizar la herramienta, pero sí llevarla a que se produzca el conocimiento? Es una lucha constante. En algunas clases se logra, en otras clases otra vez caemos en el mismo, como decía hace ratico, bucle de estar allí trabajándole, pero es el reto que tenemos, digamos, para seguir adelante. Gracias. Digamos que en esa situación de ese reto del primer contexto de utilizar la herramienta, de tener la herramienta en la institución, sabemos que por ser instituciones públicas, a veces adquirir todas esas herramientas innovadoras, de calidad, actualizadas, es bastante complejo, ¿sí? Hay que pasar proyectos pedagógicos, hay que hacer un proceso que resulta a veces ser dispendioso desde la parte administrativa. ¿Bajo qué criterios considera su merced que se pueden priorizar o se priorizan esas soluciones en la institución, y si realmente se responde a las urgencias pedagógicas, particularmente del área de matemáticas y de física, o todo eso depende mucho de lineamientos burocráticos, de temas administrativos que ni siquiera le competen al docente de aula? Bien, pues sí la resumo muy cortica. Nosotros como área, digamos, en este caso para este año 2026 contamos solamente con un presupuesto para jornada mañana y tarde de 800.000 pesos. Es lo que tenemos. Eso creo que responde a la pregunta, porque es más un proceso burocrático. ¿Cuánto dinero se le asigna a esta institución? ¿Cuánto da para cada una de las áreas? Y de acuerdo a eso, muchas veces terminamos pidiendo herramientas o cosas como transportadores grandes y transportadores para los chicos, reglas, cuadrados. Y creo que hemos logrado a veces meternos con un material que se llama calendario matemático, que es de pronto a lo que alcanzamos para poderle dar a los chicos donde puedan ellos trabajar parte del desarrollo del pensamiento, pero es una hoja física que propone un trabajo mensual con los estudiantes día a día para la función, pero esto no está respondiendo a la pregunta que tú haces sobre las nuevas tecnologías, porque no hay forma de adquirirla. De pronto aquí en la institución celebramos que hace como 2-3 años se logró tener una segunda sala también con 30 y pico de computadores para poder trabajar, y es lo que tenemos. Incluso por acá hay unas tablas que también se mueven, algunas de ellas ya caducas también, que no se han podido renovar, porque estamos siempre a merced y sujetos a lo que diga el presupuesto a nivel digital y cuánto le corresponde a nuestra institución. Listo. Digamos que bajo ese orden de ideas, y ya para ir cerrando, ¿qué criterios políticos, técnicos o administrativos se deberían tener en cuenta para establecer esas prioridades? Porque no somos la única asignatura. ¿Qué debería, como ente administrativo o como generador del gasto, el rector, qué criterios deberían tener, o nomás la secretaría? Y para finalizar, si se contara con los recursos suficientes para transformar la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias, ¿qué cambios se implementarían prioritariamente? Esas dos, y con eso podemos hacer. Son dos, que se convierte la primera en dos, que es ¿qué hace la Secretaría de Educación? Uno, ella tiene una política, actualmente sabemos que existe una política en la que a ciertos colegios se le da mayor inversión económica, y bueno, pero no somos de esos colegios, desafortunadamente. Entonces hablemos de qué puede hacer el rector con los recursos que tiene. Alguna vez hubo una propuesta acá donde se decía que destináramos un buen grueso del presupuesto a un área por este año, y el siguiente año le correspondía a otra área, de tal forma que el área sí pudiera pedir algo con lo que pudiera trabajar e ir adelante,
Sin embargo, no se ha logrado porque todas las áreas al final de cuentas son temerosas de quedarse 5 o 7 años sin ningún tipo de renovación, que ese es el riesgo que hay. Sí, pero es la única forma que sería funcional. Para nosotros cuando lo propusimos es porque, digamos, si a mí en este momento me dan 10, 15 millones de pesos para poder, y ahí respondo a la siguiente pregunta, para poder comprar un software o algún tipo de programas cualquiera que nos pueda ayudar a nosotros a mejorar en la enseñanza de la matemática y hacer más cercana la matemática a los estudiantes y trabajar una matemática más cercana a la que ellos pueden encontrar ya en el mundo virtual, pues sería magnífico. Igual después sería las áreas sociales y cada una de las áreas. Sin embargo, lo que se hace actualmente es que se distribuyen los recursos y con lo poquito que nos dan ese año, uno intenta invertir, pero digamos uno puede comprar, nuevamente lo digo, cosas, estamos contando con que el área matemática, como le digo, 800.000 pesos, que no alcanzan para comprar algo grande. Entonces toca terminar uno comprando cualquier cosita o respondiendo también a ese presupuesto, porque también se perdería el presupuesto si no se invierte. Entonces yo pienso que una propuesta, ya que el recorte presupuestal es tan grande que nos lleva a los colegios, el rector, o sea, la propuesta era esa: lleguemos a un acuerdo donde cada área se fortalezca anualmente y así podríamos conseguir mejores cosas para cada área en la institución. Profe, muchas gracias por compartir su experiencia. Digamos que esto nos ayuda a entender un poco de cómo han sido las dinámicas de la política pública, de las necesidades particulares de la institución. Digamos que cuando uno revisa la literatura, siempre hay una brecha bastante extensa frente a qué es lo que teóricamente uno debería hacer y en la práctica, pues digamos que por las situaciones y por las condiciones particulares del contexto, pues es totalmente diferente, ¿sí? Escuchar, digamos que estas diferencias permite identificar prioridades dentro de la práctica propia del proceso de enseñanza-aprendizaje, que pues digamos que la intención de esto es poder generar una propuesta que nos permita, si bien no desconocer esas problemáticas, quizás de pronto minimizarlas y poder atender a las necesidades particulares del área, que pues es la enseñanza de la física y de la matemática. No es más, Nixon, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Yo sé que las dinámicas ahorita es corra para un lado, corra para el otro, pero muchísimas gracias por este tiempo y pues nada, muchas gracias a todos. Feliz día, que estén bien. Y